Bienvenidos a una nueva edición de Conociendo el Derecho Penal. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar ha tenido recientemente importante actualidad, en la medida en que hemos sido testigos de varios actos donde ciudadanos de diferente nivel social han reaccionado negativamente frente al ejercicio de actos funcionales que competen a funcionarios públicos como la policía, el serenazgo, etc. Este tipo de actitudes que desconoce el ejercicio legítimo de la autoridad e imperio que tienen los funcionarios públicos en representación del Estado y dentro de él, obviamente, de nuestro sistema democrático, preocupa a los diferentes sectores de nuestra población y, claro está, a las instituciones como el Poder Judicial. Para abordar esta problemática que preocupa a los ciudadanos y a las instituciones como el Poder Judicial, nos acompaña el colega y amigo Jorge Luis Salas Arenas, profesor universitario, magistrado en ejercicio y que también ha tenido la dirección como presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el organismo que se encarga de la formación de los jueces en nuestro país. Estimado Jorge, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación y como has escuchado, nos motiva a conocer a través tuyo en qué consiste el delito de violencia y resistencia a la autoridad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas gracias por la invitación de esta tan importante función de divulgación para la colectividad. Yo creo que si la ciudadanía conoce mejor el alcance de las normas jurídicas y el funcionamiento de las instituciones encargadas de realizar con ellas la justicia, el nivel colectivo, el nivel social de la autodefensa razonable y el autoconocimiento de las leyes se va a elevar importantemente. Esta materia, como lo ha señalado perfectamente, es de un interés particular, sobre todo por las distorsiones que se han generado a partir de entender de modo equívoco que el Poder Judicial está desprotegiendo la función sobre todo de los policías, de los miembros de las fuerzas policiales. Pero el delito de violencia y resistencia a la autoridad, o los dos delitos, 365 y 366 del Código Penal, como lo conocen quienes han estudiado la parte especial del derecho penal y quienes se encuentran además en ejercicio frecuente de sus extremos y sus particularidades, son conductas que están dirigidas a cautelar el ejercicio funcional no solo de policías, sino de autoridades en general. De todo funcionario público. De todo funcionario público, ¿no? Que debe encontrarse de alguna forma guarecido de ataques que impidan el funcionamiento, el desempeño de su labor, ¿no? Son delitos que los estudiantes de Derecho y abogados entenderán mejor en cuanto al concepto de la ultraintencionalidad. Es decir, no están dirigidos solamente a impedir o solamente a obstaculizar la función, que con eso ya sería suficiente, sino que ese conjunto normativo del 365 y el 366 del Código Penal connota un cuerpo orgánico, es decir, estructurado, que tiene la finalidad, como se ha dicho, de cautelar el funcionamiento y el desempeño de las autoridades en su quehacer, en resguardo precisamente de la sociedad o en cumplimiento de sus funciones. Los estudiantes de Derecho y los abogados están familiarizados con el término ultraintención, un elemento subjetivo distinto al dolo, la colectividad no lo conoce del todo, ¿no? Pero en estos casos concretos no solamente se trata de ejercer violencia contra la autoridad, que de suyo ya sería incorrecto y es también delictivo, sino que además esta violencia tiene que estar destinada a impedir el funcionamiento
de la autoridad en el rol que se está desarrollando. Por eso es que es ultraintencional. Bueno, impedir u obstaculizar la actividad jurisdiccional consiste en actos o en conductas de evitación de la función o de dificultamiento de la función. Obstrucción de un acto funcional. Exactamente, ¿no? Entonces, esas conductas han merecido una modificación en el artículo 367 al establecer en el inciso tercero una agravante específica en relación a los miembros de las fuerzas policiales. Y ha señalado en este caso que hay una sanción más intensa de esa violencia o resistencia a la autoridad, pero sobre todo violencia, cuando se trata de miembros de las fuerzas policiales. De cualquier grado, cualquier nivel de la institución policial. Así es. Impedir su actividad, como mencionas, obstruirla con esa ultraintención de bloquear el ejercicio de su poder funcional, es pues la base esencial entonces en este delito. Sí. Lo que la colectividad seguramente no conoce con suficiencia, y algunas personas que se han referido al tema tampoco, es que cuando se dicta esta norma, que es en el 2013, el 30 de junio de 2013, ya preexistían otras que se referían también a la protección de la autoridad policial, específicamente cuando se tratara de afectar su integridad o afectar incluso su vida. Así se encuentra el artículo 108A del Código Penal, que se refiere al homicidio, en que se califica o se agrava específicamente la conducta homicida cuando se mata a un miembro de la Policía Nacional precisamente por el ejercicio funcional. Y allí la pena es de 25 a 35 años. En el delito de sicariato, que consiste en contratar, el ejercicio del contratado y del contratante de una actividad de homicida, que está en el 108C, la pena es de cadena perpetua cuando se trata de un policía que fuera víctima precisamente por el ejercicio de su función. Solo tomando estos dos ejemplos, sin necesidad aún de referirnos a los otros temas como son las lesiones leves o las lesiones graves, podríamos entender que el tipo penal en el artículo 367.3 del Código Penal no podría haberse pronunciado abarcando estas consecuencias, porque en el hipotético caso de que dijéramos que el 367 del Código Penal ha modificado las normas precedentes, resultaría que se ha producido un privilegio para el homicida del policía, ¿no? Claro, que estaría reduciendo la pena. Tendría una pena infinitamente menor a la pena que le correspondería por el hecho de matar a un policía por el ejercicio funcional. Si tomamos en cuenta el razonamiento que realizas con claridad, este cambio tiene una función diferente de aquella que ya había sido prevista en los artículos 108A y el artículo del sicariato, el 108C, ¿no? Es decir, ya había una normatividad para casos de atentados, de acciones graves que podrían recaer contra las autoridades y en particular contra los policías. Entonces, esta norma viene a cubrir un espacio, se entiende, distinto, ¿es correcto? Correctísimo. El 108A y el 108C preexisten a esta norma modificada del 367.3, ¿no? Y de todo el 367. De modo que, en realidad, la confusión se ha generado al entender que el 367 es un tipo completo, abarcante, acabado, que establece que por cualquier motivo que fuera, o cualquier forma más que motivo, que fuera la autoridad policial atacada, ¿no? Sea con un empellón, o sea con un golpe, o sea con un arma, la pena sería la establecida en ese dispositivo, ¿no? Que es infinitamente menor, es de 8 a 12 años de pena privativa de libertad. Entonces,
Esa confusión ha generado alguna desazón en la autoridad policial o en los policías en concreto y en la familia policial, pensando que al haberse interpretado en un acuerdo plenario el 1 del 2016 que se dictó en junio precisamente de ese año, los jueces penales de la Corte Suprema habríamos reducido los marcos de protección y dificultado la acción de la policía en el cumplimiento de legítimas funciones. Y todo lo contrario, porque lo que se ha hecho es efectuar una precisión más bien adecuada de los marcos en los que debe entenderse razonablemente el artículo 367.3, excluyendo los parámetros de protección preexistentes que son incluso más severos que el 367.3, ¿no? Son más severos. Entonces, y además que son específicos, porque no podría entenderse una duplicidad, una duplicación de responsabilidad penal, e incluso tampoco podría entenderse razonablemente si lo que se quiere es una cierta intensidad en la protección, producir más bien una decisión benéfica o reductora de la responsabilidad penal inicialmente atribuida por la norma. La Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, ha procurado que todas las normas que tratan de actos contra la autoridad pública y en particular los efectivos de la Policía Nacional sean conocidas y se apliquen debidamente, esto es, tomando en cuenta las dimensiones del atentado contra un efectivo policial. Detalles de sus alcances y consecuencias serán explicados por el colega Salas Arenas en breves minutos. Es muy importante y demanda, creo yo, algunas precisiones para que nuestros televidentes comprendan que el esfuerzo realizado por la jurisprudencia de la Corte Suprema ha estado encaminado justamente a mejorar la línea de entendimiento de cómo se deben de tratar aquellos actos que constituyen una conducta que desconoce y afecta la autoridad de los efectivos policiales y de otros funcionarios públicos. Es importante entonces destacar que el Código Penal tiene un abanico de disposiciones que tienen el mismo objetivo: preservar a la autoridad pública de cualquier acto que esté dirigido a desconocer sus funciones, a obstaculizar el ejercicio de su actividad como autoridad. Y esas disposiciones abarcan varios hechos, como el que si se atenta contra la vida del policía, pues se constituye un homicidio calificado en el artículo 108A. Y si se trata de un acto que ha sido generado con la modalidad del sicariato, estaremos también en otro delito que contempla un agravante cuando el atentado se dirige al efectivo policial, según el artículo 108C. Correcto. Igualmente nos has mencionado que hay otras disposiciones. Así es. Que van completando este gran marco de referencia que nuestra legislación brinda para una tutela efectiva de la autoridad pública. ¿Podrías explicarnos ello? Claro, con todo gusto. Se encuentra el artículo 121, segundo párrafo, inciso primero, cuando se trata de lesiones graves contra la autoridad policial en ejercicio de sus funciones, y señala una pena no menor de 6 ni mayor de 12 años. Luego está en el 122, inciso 3, A y 4, que se refiere a lesiones leves también contra la autoridad policial, y la pena es de 3 a 6 años. Lesiones leves, de 3 a 6 años, ¿no? Y luego está, bueno, en general la injuria, que se refiere a todas las personas, que tiene pena de prestación de servicio a la comunidad de 10 a 40 jornadas, cuando hay palabras o vías de hecho ofensivas. Cuando se insulta al policía. Se insulta al policía, ¿no? Y bueno, también
adicionalmente se encuentra el secuestro del 152, inciso tercero, que habla de una pena no menor de 30 años cuando se trata de un agente o funcionario público en general, dentro del cual están los policías. Entonces, las autoridades en general y los policías en particular se encuentran protegidos por una serie de normas que van más allá del 367. Sí, esto es, hay pues un espacio de protección repartido, lamentablemente no tan sistemático Difundido, y tan cercano en el código, pero que cubre todos estos escenarios. Por ende, este artículo 367 tendría una operatividad fuera de esos casos exclusivamente. Necesariamente, porque tendría que entenderse como un tipo penal denominado por la jurisprudencia y la doctrina como residual. O subsidiario. O subsidiario, es así. Muy bien. Entonces, lo que ha ocurrido es que la Corte Suprema, la Sala Plena, ejerciendo su deber de señalar los vacíos normativos, propuso una disposición, un complemento al 367, con la finalidad de cubrir, sin lugar a dudas, ese vacío de punición aparente a partir del desconocimiento generalizado de la existencia de normas precedentes y que son las específicamente atinentes. Y se propuso al Parlamento Nacional un proyecto de ley que en junio del año pasado se ha aprobado por la Comisión Permanente el proyecto de ley en relación a la incorporación del artículo 367-A al Código Penal como atenuante específica, en que se ha previsto lo siguiente, tal como lo ha propuesto la Suprema Corte. Dice, en los casos de los artículos 365 y 366, la pena privativa de libertad será no menor de 6 meses, ni mayor de 2 años de pena privativa de libertad o prestación de servicio a la comunidad de 24 a 104 jornadas, cuando los actos de intimidación o violencia no revistan gravedad. De modo que aquí tendremos que entender que un empujón, un insulto, si no llegaran a constituir injuria o lesiones leves, tendrían que recalar en esta disposición, porque eso es lo que corresponde. No podemos racionalmente equiparar un empujón o un insulto a una lesión grave. O un homicidio. Con mayor razón, con mayor razón. Entonces, de lo que se trata es no de desproteger a la policía, sino más bien de protegerla adecuadamente, porque hay que respetar a la policía, ¿no? Y hay que educar a la ciudadanía. Y para educar a la ciudadanía, no necesariamente el presidio o la posibilidad de la represión penal en la cárcel constituye el mecanismo idóneo. Creo que tu última reflexión es la más significativa para nuestros televidentes. A la policía se la respeta es también un principio, es también una misión que comparte el Poder Judicial. A través de ese acuerdo plenario que, como bien has explicado, la Corte Suprema lo que ha querido es únicamente explicar dentro del conjunto de normas cuándo debe aplicarse una u otra y no desconocer a la autoridad policial, menos quitarle un espacio de autoridad que legítimamente le corresponde y un respeto que todos los peruanos, sin excepción, estamos obligados frente a tan importante labor que ellos desempeñan. Estamos, pues, creo yo, muy comprometidos con la difusión del mensaje esencial. La población que desconoce el ejercicio legítimo de una autoridad pública incurre en un hecho de consecuencias penales. No es que se trate de una conducta inocua o que no va a tener trascendencia, todo lo contrario. El Código Penal, como ha explicado nuestro invitado, tiene un conjunto de disposiciones dirigidas a reprimir penalmente con mayor o menor severidad, según el caso y el tipo de afrenta a la autoridad, estas conductas. Con esto, mis amigos, vamos a dar por terminada esta interesante sesión sobre el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Agradeciendo nuevamente a nuestro colega y amigo Jorge Luis Salas Arenas
el haber tenido la gentileza de ayudarnos a dimensionar el significado de este delito y del acuerdo plenario que sobre esa materia emitió el Poder Judicial. Les agradecemos a ustedes también el habernos acompañado y los invitamos a una próxima sesión de Conociendo el Derecho Penal, siempre aquí en Justicia TV, el canal